La resurrección nos permite saber que nuestra fe y nuestra predicación es válida, le da una validez, una solidez, que no estamos llevando una fe vana, sin sentido, y que no predicamos una palabra solo de filosofía, sino una palabra que cambia vidas. Entonces vimos también que el apóstol Pablo nos lleva a pensar que la resurrección de Cristo, la primicia, fue el primero que garantiza también la resurrección. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces un día vamos a resucitar. Sí, la Biblia dice que no todos moriremos, no todos vamos a resucitar, pero todos seremos transformados. Primera Tesalonicenses dice eso, que si hoy es el rapto de la iglesia, no veremos la muerte, no seremos resucitados porque no estamos viendo la muerte, pero todos seremos transformados. Y la resurrección de Cristo en gloria es garantía de que mi cuerpo será resucitado en gloria, incorruptible. Y finalmente, Pablo nos recuerda que eso nos lleva a una situación interesante. Esa victoria de la resurrección me lleva a servir a Cristo con todo el corazón. Cerrábamos ahí en el libro de Romanos, que nos hablaba, en 1 Corintios, perdón, nos hablaba de ese tema. Entonces Pablo nos dice, ¿qué es lo que a usted lo motiva a trabajar en esta iglesia, servir en esta iglesia? Porque está vivo. Y Pablo dice, esa es nuestra victoria, Jesucristo ha resucitado. Y yo trabajo para un Cristo vivo, no para un Cristo muerto. Si Cristo hubiese quedado en la cruz, lo bajan y lo ponen en la tumba y no resucita, el trabajo sería vano. Entonces yo le agrego algo, no es apócrifo, por favor, pero no solo la fe es vana, no solo la predicación vana, sino nuestro trabajo es ¿qué? Un desperdicio, vano. ¿A quién servimos? ¿A un Dios muerto? No tiene sentido. Cerramos ahí entonces la primera parte que Pablo nos lleva a pensar que la resurrección tiene una realidad absoluta en la vida del creyente. Hoy quiero llevarlos a pensar que la resurrección por fe impacta mi vida. Y vamos a ver cómo le impacta. Entonces, ¿la resurrección es por fe? Sí. ¿Usted la vio? ¿Quién ha visto la resurrección de Jesucristo? No. Es por fe. ¿Por fe? Entonces, la resurrección por fe impacta mi vida. Vamos primero a Juan capítulo 20 y ahí vemos algo bien interesante. ¿Por qué sabemos que es por fe? La resurrección de Cristo ha impactado el mundo definitivamente de dos maneras, los que creen y los que no creen. En sí, fácil. Los que creen y los que no creen. Por ejemplo, el grupo de Sanedrín no creyeron, ¿cierto? Y pagaron un soborno a los soldados, de tal manera que el dicho es que Jesucristo fue robado, pero nunca resucitado. Y hasta el día de hoy, ¿se acuerdan que vimos un video? Eso es una verdad. Muchos quedaron aquí sorprendidos. ¿Cómo así que todavía al día de hoy eso sucede? Pero nuestras vidas también, escúchelo bien, son impactadas. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado cambia mi vida cuando yo lo recibo como Salvador personal. Me hace salvo. ¿Eso cambia su vida? Pero por supuesto. Y al creyente, escuche bien lo que hace la resurrección, afirma su vida de creyente. Son dos cosas que produce la resurrección en mi vida que me impactan. Número uno, cambia mi vida para salvación. Número dos, cuando ya soy salvo como creyente, afirma mi vida como creyente. Me da la razón de ser. Veamos algo aquí en Juan capítulo 20, versículo 29. Hay una escena, ¿recuerdan? Luego, 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas qué, sino que creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, hasta ahí. Por eso la resurrección es un acto de fe que impacta mi vida. ¿La resurrección de Jesucristo cambió la vida de Tomás? Sí. ¿Creía en la resurrección? No. ¿Tuvo el privilegio de verla? Sí. ¿Vio al Cristo resucitado? Sí. Y le dijo el Señor, toca, mira. Bueno, no lo hizo. Simplemente el Señor lo retó y Tomás dijo, no, no hay necesidad. Ya, esto es un hecho verídico. Y lo que hace en la vida de Tomás son dos cosas. Miren el impacto de la resurrección de Jesucristo en la vida de un ser humano. Miren la primera frase, cuando dice, entonces Tomás respondió y dijo, dos puntos. Dos puntos significa que lo que viene es muy importante. Haga una pausa. Y le dijo, Señor mío y Dios que
mío. Dos cosas impactó la vida de Tomás. ¿Cuál fue? Le dijo que, primero le dijo que, Señor mío, significa que es que, Señor y Dios mío. Son dos eventos diciéndole, tú eres mi Salvador y mi Señor. ¿Impactó la vida de Tomás? Claro. ¿Le cambió la vida para salvación? Sí. Ahora uno se pregunta, ¿sería salvo Tomás? Pero no creyó en la resurrección. Duda, ¿no? No puedo juzgarlo, simplemente es una pregunta. Y Tomás dijo, le dijeron, Tomás ha resucitado, dijo, hasta que yo no y toque, no lo voy a creer. Entonces la pregunta es, ¿era salvo o era un simpatizante? ¿Amaba al Señor? Muy seguramente. ¿Lo apreciaba? ¿Lo admiraba? ¿Pero era su Señor y su Salvador? No, no. ¿Por qué? Porque hasta el final, hasta el final, él dice, Señor mío, eso se llama convención. Hasta que usted no reconoce a Cristo como su Dios, su Señor, su Salvador, no hay salvación. Y hasta usted hasta que usted como creyente no le diga que usted es mi Señor, no hay una salvación, no diríamos, no hay una verdadera vida de creyente. ¿Es algo? Sí, pero es un niño en la fe, sin fruto y lleno de problemas y produciendo problemas en la iglesia. Los niños solo producen daños, a veces, dañan las sillas, tiran la comida a la basura, se escapan al parque. Los niños. Y Pablo entonces dice eso, que no seamos niños porque nada que hacer. Y miren lo que pasa en la vida. Entonces, ¿la resurrección de Jesucristo impactó en la vida de Tomás? Definitivamente. La pregunta es, ¿usted ha pasado por esa experiencia de Tomás? Muy seguramente todos. ¿Usted creía en Jesucristo resucitado antes de conocerlo? ¿No? Era gnóstico o ateo o semiateo o evolucionista o simplemente nada. Pero cuando usted encuentra a Jesucristo y lo cree en esa resurrección porque su vida es impactada y cambia necesariamente. Ahora, muy bien, veamos entonces dos puntos, cómo impacta mi vida como creyente. El primer punto, cómo esa resurrección impacta mi vida como creyente. Ya como salvo, no, ya, me salvó y punto. Salvo una vez y para siempre. Todo aquel que hace una confesión de fe verdadera, consciente, de corazón, y se arrepiente de sus pecados y permite que el Espíritu Santo venga a su vida y comience una transformación, es salvo. Punto. Y no hay más que hacer, no hay que agregarle absolutamente nada diferente. ¿La salvación se pierde? No. Si la tiene verdaderamente. Ahora, ¿cómo llego a impactar? Número uno, afirma mis creencias. Cuando yo permito creer en esa fe en Jesucristo, en su resurrección, esa resurrección lo que hace impactar mi vida es porque afirma mis creencias. El Jesucristo resucitado me permite que todo lo que Él ha dicho y prometido y todas esas convicciones sean una realidad en mi vida. Vamos a ver algunas. Primera, número uno, Hebreos capítulo 10, versículo 12. Vayan conmigo allí. Aquí tenemos la primera convicción o afirmación de mis creencias. ¿Por qué quiero hacerlo? Porque Pablo dijo muy claramente, si Jesucristo no ha resucitado, van en nuestra fe y van en nuestra predicación. Entonces, si Cristo no resucitó, lo que voy a leer no sirve, es vano. Pero como Cristo resucitó, esto afirma estas creencias que son ciertísimas y tiene que creerlas. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 12. ¿Qué nos dice esta primera idea? Nos dice así. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué está diciendo este versículo? Que el sacrificio de Jesucristo es suficiente por el pecado del mundo. No hay más que hacer. No le agregue nada más, ni su justicia, ni sus obras, ni sus buenas intenciones. Entonces,
Esta creencia es afirmada porque Jesucristo resucitado. La primera es, este sacrificio fue ¿qué? Suficiente. No hay más que hacerlo. Muchas personas nos preguntan, bueno, pastor, yo quiero ser salvo, hago esta oración de fe. ¿Hay algo más que hacer? No. Y siente como un vacío, sienten como que me falta algo, como que tengo que dar o hacer. No, Jesucristo lo hizo todo, consumado es. Y Pablo dice en Romanos que Él fue resucitado para nuestra justificación. Punto. Usted no tiene que hacer nada. Es la obra maravillosa de la salvación de Jesucristo a través de su muerte y escúchelo bien, de su resurrección. Entonces, ¿usted cree eso? Amén. Muchas iglesias no lo creen. Muchas iglesias creen que no es suficiente la muerte y resurrección, sino que hay que agregar algo más. Y eso significa que no es una convicción real y bíblica. La Biblia dice que la muerte de Jesucristo fue ¿qué? Suficiente. Segundo, veamos la segunda eh, uh, creencia que afirma o nos refuerza a través de la resurrección de Jesucristo. Vaya a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Hay ahí conmigo, Efesios capítulo 1. Versículos 13 al 14. Buen versículo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿fuisteis qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa eso? Que la resurrección de Jesucristo lo que hace es darle seguridad eterna. ¿Cómo? Con el sellamiento a través del Espíritu Santo. Entonces, esta es una creencia, una convicción que le afirma, cuando Jesucristo resucita, le dice, tú eres ¿qué? Sellado, y somos ¿qué? Perdonados, claramente. El sello del Espíritu Santo es una seguridad eterna. Pastores, si yo peco, ¿pierdo mi salvación? No. Pierde comunión, pierde bendición, hace daño. Puede hacerle daño a su familia, a su iglesia, si usted anda en pecado, ¿sí sabía? El pecado trae consecuencias, pero nunca le hace perder porque hay un sello de garantía. El Espíritu Santo te sella y te dice, ya eres las arras, perteneces a Cristo. Y Jesucristo resucitado lo que hace es afirmar eso en mi vida, seguridad eterna. Juan 3:16, veamos la tercera ahora. Juan 3:16, vamos hoy un poquito rápido, pero para que vayan anotando que tenemos bastante material. Juan 3:16, búsquenlo, yo lo sé de memoria, pero quiero que lo busquen, versículo clave. ¿Qué nos dice esta tercera creencia o afirma mi creencia? Entonces, la primera, el sacrificio de Cristo fue suficiente. Segundo, tenemos seguridad eterna porque somos sellados por el Espíritu Santo. Mire, esto es doctrina y es muy importante que usted la aprenda. Hago un pequeño paréntesis. Muchas veces los mensajes se centran solo en ánimo. No es malo, me parece está bien. Solo se centran en que te va a ir bien, o vas a ganar, o vas a tener, o pastor, qué bendición voy a recibir. Mucho cuidado porque la Biblia está hecha para la predicación de doctrina. Usted tiene que saber en qué cree. ¿Saben qué cree? ¿Saben qué debe hacer en esa convicción de vida y de fe? En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué nos prometió el Señor? ¿Camino de valle chévere? Ojo, aflicción. ¿Y cómo me mantengo en medio de la aflicción? A través de unas convicciones del Jesucristo resucitado y esas creencias me permiten vivir por fe. Si usted no sabe que está sellado, que tiene unas arras, no puede vivir por fe. Es imposible. Ahora, tercero, Juan 3:17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda, más tenga que. La tercera convicción es que vamos a vivir para siempre. Vida. Pastor, eso nadie lo sabe. Sí, yo sí lo sé. Es una convicción. Juan 3:16 me dice y el Señor me prometió. ¿Cree en el Señor Jesucristo y será salvo? Claro que sí. Y si creemos en Él, tendremos ¿qué? Vida eterna. Esa vida eterna es una convicción de la cual yo debo compartir a muchos. Sí saben que muchos jóvenes en nuestra sociedad andan sin esperanza. Creen que al morir terminó todo. Creen que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Gastemos todo lo que tenemos, pero no se están preparando para una vida eterna.
La Biblia enseña que yo tengo una vida eterna, pero tengo que prepararme para él. El mundo anda en afán, en una vida de deleites, pero no se está preparando para la vida eterna. Cuarto, vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, ven conmigo ahí. Ya lo habíamos visto el domingo pasado, pero quiero meterlo acá. 15, versículo 42, dice, así también es la resurrección de los muertos, que siembra en corrupción, se resucitará ¿qué? En incorrupción. Y el versículo 44 dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, y hay cuerpo animal y hay cuerpo ¿qué? Espiritual. Significa que tenemos una promesa de resurrección, es decir, que tenemos una resurrección corporal, obviamente con un cuerpo ¿qué? Glorificado. Seremos tal como Él. Y obviamente un cuerpo incorruptible, poderoso, glorioso, eterno. Y eso lo tenemos que saber nosotros. La gente siempre nos pregunta, ¿y después de la muerte qué hay? Eternidad. Y la gente nos dice siempre, no, eso no es cierto. Sí, esto es una verdad. Pero ¿cómo serán nuestras vidas en cuerpos glorificados? Y dicen algunos, eso no es cierto. La Biblia lo dice. Esas son convicciones que a través de la resurrección de Jesucristo yo debo saber y entender y compartir. Mi cuerpo un día será resucitado. Entonces, el dolor lumbar se va a ir. El dolor de muela se va a ir. Las pastillas para la hipertensión, ya no hay que rogarle a la EPS, tranquilo. Todo ese dolor, toda esa angustia va a desaparecer porque el Cristo resucitado me da una creencia perfecta de convicción que un día yo seré ¿qué? Resucitado. Cuando resucitemos en el cielo, tengo que ir a buscar aquí también allá, ¿no? Tengo que ir buscándolo a ver, y vamos a ir buscando y conociendo porque nos vamos a ir reconociendo, ¿no? Y va a ser una bendición. Muy bien. Quinto, Juan capítulo 14, vayan conmigo. Otra forma, otra convicción de fe que tengo a través de Cristo resucitado. Juan 14, miren lo que dice. Juan, Juan capítulo 14, versículos 2 al 3. Dice así, Juan 14, 2 al 3. Dice, en la casa de mi padre, muchas que, y así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar que para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está diciendo este versículo en la convicción que ustedes tienen como creyentes, que su hogar es el cielo, no este mundo. Eh, Algunos hermanos, y eso es una parte bien difícil, pastor, yo amo al Señor, soy el Señor, pero no tengo casa, no tengo beca, no tengo carro, no tengo, lo va a tener. Tal vez en este mundo no, pero su hogar no está acá. Tal vez ese carro que usted quiere le va a durar 20 años, si es que no tiene los impuestos más caros. Pero sabe que en la eternidad usted va a tener algo que va a durar todo. Ya no va a tener carro, usted se va a transportar de otra manera. ¿Cómo? No sé, somos cuerpos gloriosos, no se lo puedo decir. Lo único que sé es que vamos a tener la capacidad de movernos de otra manera. Tenemos cuerpos espirituales. Entonces no se preocupe por eso. A veces cuando las cosas materiales nos agobian, no debemos pensar en eso, sino ponga, siempre llegue este pensamiento a su casa, a su mente, a su corazón. Este no es mi hogar. Este no es mi hogar. Mi hogar está en dónde. ¿Y quién fue a prepararlo? ¿Y usted cree que Cristo prepara cosas a medias, irregulares, con defectos? ¿Las hace qué? Perfectas. Y entonces la pregunta es, ¿qué me estará preparando? No tengo idea. Pero si Él lo hace, primero le creo. Segundo, usted que lo que me va a hacer sobrenaturalmente megalo espectacular. Entonces, siempre que llegue la agobio del día de este mundo, no tengo, me quitaron, no alcanzo, diga, este no es mi trabajo duro acá, pero hasta que el Señor me tenga, pero ¿dónde está su hogar? Sí, porque fue a preparar un lugar para nosotros.
que eso le llene de fe y de esperanza. Hermanos, estamos en un tiempo muy difícil. Voy a decir algo personal. Creo que estamos al borde de la eternidad, estamos caminando en el borde de la eternidad. Es decir, para mí creo que estamos en los tiempos finales en el que el rapto de la iglesia no demora. Estamos en tiempos muy difíciles económicos, políticos, religiosos, etcétera. La apostasía por todo lado, por todo lado. La iglesia de sana doctrina, aquí estamos, poquitos. Porque es que eso nos da comezón. El que me pastor hable de estas cosas, eso no me da peso, yo quiero como el punch. Pastor, ¿cuál va a ser la bendición de esta semana? Todas estas cosas, de tal manera que eso nos agobia. ¿Qué es el mensaje este último de este? Que el cielo es mi hogar. No, no deje que el mundo le agobie. Piense que el cielo es su hogar porque lo está preparando. Vamos. Muy bien, seguimos. Juan 14, perdón, sexto. Juan capítulo 1, versículo 9. Juan 1, 9. Algo aquí muy lindo. Primera de Juan, perdón. Primera de Juan, discúlpenme. Primera de Juan 1, 9. Algo más que nos da la resurrección del Señor Jesucristo está aquí en Primera de Juan 1, 9. Miren lo que dice Primera de Juan 1, 9. ¿Qué dice? Así, ya estoy llegando, permítanme un momentito. Primera de Juan 1, 9 dice, si confesamos, este versículo está hecho para creyentes, ¿ok? Si confesamos nuestros pecados, ¿significa que el creyente peca? Sí. ¿Dios lo sabe? Sí. ¿Somos imperfectos? Sí. Entonces la pregunta es, ¿y entonces, pastor, qué hago? ¿Cómo logro llegar a un equilibrio? Si soy creyente y soy salvo y sigo pecando, ¿cómo logro un equilibrio perfecto en que mi vida le agrade a Dios? Mira lo que dice el versículo y lo vamos a ver, porque hay algún componente aquí. Dios nos perdona. Dios nos perdona. Entonces, la resurrección de Jesucristo me permite tener esta convicción de que no puedo andar con un peso diciendo, soy pecador, no sirvo para nada, estoy agobiado, y entonces el pecado, no, que pienso que Dios no es capaz de perdonarme, pienso que simplemente debo cargar esa culpa, cuando la culpa la llevó ¿quién? Jesucristo. Él perdonó nuestros pecados de ayer, de hoy y del futuro. ¿Sí lo sabía? Claro, no tiene que andar con esa carga y con ese dolor del pecado, porque el pecado le va a agobiar, le va a poner triste y agobiado. Pero miren el versículo tan lindo que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es que fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios sabe que no somos perfectos, pero podemos vivir por fe como hijos. ¿Cómo logra usted vivir sin pecado? Es muy difícil, porque la presencia del pecado aún está. Pero el poder del pecado no. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo. Está sellado. Y el Espíritu Santo dice que vino para darnos ¿qué? Poder. Hechos 1:8, recuerda, y recibiréis ¿qué? Cuando haya venido ¿quién? ¿Poder para qué? Para que ese dominio del pecado cada día sea menos y el proceso del Espíritu Santo sea mayor. Eso se llama la llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo, que le permita a usted cada día decirle al pecado, cada día menos, no, no, no. Es decir, usted cada día más aborrece el pecado y ama más a Dios. Usted busca más a Dios y se aleja más del pecado. Pero dice, sí, pero dice, Juan dice, hay que admitirlo, somos pecadores y vamos a pecar. Pero el tema es que por fe podremos vivir luchando contra el poder del pecado. ¿Solos? No, con el poder del Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, no somos perfectos, pero podemos vivir por fe como hijos. Ahora, todas estas creencias, ¿qué hago con ellas? Y estas creencias deben cambiar mi vida. Cuando yo soy salvo,
y creo en Jesucristo resucitado, ese Jesucristo resucitado impacta mi vida, ya lo vimos, cambia mi vida para salvación y afirma mis creencias como creyente. Si eso es verdad, entonces estas creencias tienen que cambiar mi estilo de vida como creyente. Y mi vivir debe ser diferente, mi pensar debe ser diferente, mi caminar, mi hablar, absolutamente todo mi ser debe demostrar que soy salvo. De lo contrario, creemos, yo creo que hacemos una salvación solamente académica, intelectual o de apariencia. Que el verdadero creyente que cree en Jesucristo resucitado dice dos palabras: eres mi Señor. ¿Cómo lo dijo quién? Tomás. Entonces, mira, está en el signo de admiración. Eres mi Señor y mi Dios. Un verdadero creyente es impactado por la resurrección de Jesucristo, convenciéndole que estas creencias son una realidad en su vida. Ahora, ¿yo qué hago con estas convicciones? Un problema serio de la iglesia moderna es que sé mucha Biblia, pero comparto poco. Vengo a la escuela dominical, tomo a tengo un buen conocimiento. El tema es, ¿y qué hago con esa información evangelística? La guardo. Y resulta que muchas veces vamos engordándonos espiritualmente y llegamos a la obesidad espiritual. Estamos tan inflados el ego que a veces llegamos a decir, hermanos, ¿tú no sabes eso de la Biblia? ¿No has leído? Y entonces, toda esa información, obviamente teológica, es buena, pero el tema es que Pablo dice, el mucho conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el amor de nosotros, ¿a quién está dirigido? A las almas. Porque cuando el Señor Jesucristo caminó por esta tierra, dice que sus lágrimas eran ¿por quién? Por las almas. Dice, recuerda que vio al pueblo, los vio como ovejas sin pastor, perdidas. Y sus lágrimas eran, oh Jerusalén. Sus lágrimas nunca fue porque, yo te pega la muerte, a la cruz, pobrecito. No, 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 no. Las lágrimas del Señor, la congoja del Señor fue por aquellas almas perdidas. Si usted conoce la Biblia, comparta. Es que mañana no sabemos, no tenemos ni idea. Vamos a ver entonces el segundo punto. Si ya tengo si la resurrección de Cristo me lleva a unas creencias, me enseña estas creencias, estas convicciones, lo segundo es, debo empezar a mostrar ese impacto de Cristo en mi vida. Entonces, todo esto que acabo de darles a ustedes, entonces debo empezar a mostrar, debo empezar a compartir. Veamos el primero, por favor. ¿Cómo muestro lo que Cristo ha hecho en mi vida, el Cristo resucitado? ¿Cómo ese impacto que él hizo en mi vida y cambió mi vida como Tomás, que es ahora mi Señor y mi Salvador? ¿Cómo logro canalizar eso y llevarlo a otros? Y la pregunta es, mira, pastor, yo no sé mucha Biblia, le voy a enseñar que no necesito. No es que no lo haga, sino que debe ser lo siguiente. Número uno, somos llamados a ser santos. La santidad es la regla de oro para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Sí. Llego a mi casa y les digo, ustedes son pecadores. Se van a ir al infierno. Y los de la casa me miran y me dicen, sí. Si yo me voy para el infierno, ¿tú para dónde te vas? Porque tu carácter, tus palabras y tus acciones son peores que el diablo. Entonces la pregunta es, usted puede saber mucha Biblia, pero no vivir nada de Biblia. Usted no puede entregar el Evangelio si no tiene una vida de santidad. Ese es el respaldo de saber que esto no ha cambiado. Muy simple. Y si usted presenta un Evangelio sin santidad de su vida, no sirve. Eso es ruido.
a veces personas, ¿no? Y cogen su Biblia y la baten, pero van a ver su vida y su vida no es bíblica. Entonces habla de algo que no vive. Para predicar el evangelio hay que vivir el evangelio. Miren lo que dice acá. Vamos aquí a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice acá? Sed santos, 1 de Pedro 1:15, sino como el que os llamó es santo, ¿qué dice? Sed también vosotros santos en toda ¿qué? Vuestra manera de vivir. Somos llamados a ser santos, de tal manera que lo que yo predique tenga un respaldo real. Número uno, ¿ser santo es ser libre del pecado? No, no, porque todos pecamos. Eso no es santidad. Es una vida comprometida a la visión del Señor Jesucristo. Eso es santidad. Significa que yo me identifico en todo el carácter y pensamiento del Señor Jesucristo. Dice Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Pablo dijo claramente, santidad es identificarme con Cristo. Punto. Que cuando a mí me vean, vean a quién. A Cristo. Y si yo predico un evangelio en el cual el otro que me escucha vea a Cristo en mí, cree el evangelio. Nunca creerá algo que usted no vive, que no hace y que no es una realidad en su vida. El evangelio solo se predica cuando yo lo vivo realmente. Es la única manera. Entonces, eso es santidad. Ahora, santidad también es vivir por verdades bíblicas. Timoteo 6:16 dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y para. Entonces, santidad, a veces asociamos la palabra santo, es aquel santico que no hace nada. No, santidad es vivir como Cristo. Segundo, vivir las verdades bíblicas. Ser que la Biblia es mi manual de vida. Tercero, el deseo de mi corazón es andar como Jesús. Miren lo que dice Primera de Pedro, avancen un poquitico ahí, capítulo 2, versículo 21. ¿Qué es santidad? Es la palabra santidad, no pecado, no, es pecado, usted va a pecar, pero su objetivo es que su vida sea identificable con Cristo, o sea, un pensamiento de Cristo, la estatura de Cristo. Pero lo que me encanta aquí es que Pedro dice lo siguiente, pues para esto Cristo es llamado. Pedro está hablando a creyentes. ¿A qué fuimos llamados? A tomar un buen tinto los domingos. Ah, no, el tinto de la iglesia bautista de Josafat es muy bueno. Yo no. ¿Fuimos llamados a eso? No. ¿Tenemos que hacerlo? Sí. Claro, es comunión, es coinonía, eso no es pecado. Pero ¿a qué fuimos llamados realmente en nuestra vida? Mire lo que dice. Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos, ¿qué? Ejemplo, para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. El deseo mío es andar como Jesucristo, en consagración, en obediencia y cumpliendo las metas de Dios para mí. Eso es seguir a Jesucristo, es seguir sus pisadas. ¿Cómo fueron las pisadas del Señor Jesucristo? Las pisadas del Señor Jesucristo fueron pisadas de misericordia, de amor, de compasión, de trabajo, de ayuda, de evangelizar. Entonces, cuando hablo de santidad, hablo que fuimos llamados de esa manera y que las convicciones que usted tiene serán una realidad si usted vive en santidad. Toda la Biblia que usted tiene en su mente será una realidad para otros si usted vive en santidad. Si nosotros no ven que usted vive a la luz de la Biblia y no vive a las pisadas de Jesucristo, nunca le van a creer, y menos en su casa. La Biblia en casa se predica con la vida. No hay otra manera. Si usted le dice Juan 3:16, muchas veces van a cerrar sus oídos. Pero si usted vive Juan 3:16 en su vida, va a empezar a quebrantar el corazón. Veamos el segundo. No solo somos llamados a ser santos, sino que nuestro mensaje debe ser publicado abiertamente. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 14, y Mateo 5:13. Jesús les dijo lo siguiente: vosotros sois la luz y la sal. Si tenemos una convicción del Jesucristo resucitado y creemos en todas sus promesas y en todos los principios bíblicos,
Eso me lleva a vivir una vida de santidad, pero también me lleva a una vida de evangelismo. Yo no puedo mantener mi boca cerrada. Hace poquito unos hermanos aquí en la iglesia me dijeron, pastor, tenemos un familiar enfermo, él nunca pues, va a morir, sabemos, y ¿qué hacemos? Nos da miedo predicarlo. No, hágalo. Es el momento en que ustedes deben hacerlo. Que está enfermo, que Dios lo sane, no lo sane, no importa. El tema es que ustedes tienen el deber de predicar un evangelio. La decisión ya es de Dios. La soberanía es de Dios. Él hará. Pero su deber es predicar el evangelio. Todos nosotros tenemos un deber de entregar una semillita de BBN, de llevar nuestra Biblia, de orar en casa, de orar antes de los alimentos, de orar en cualquier momento que tenga la oportunidad. Si alguien cumple años, díganme, me permito, quiero orar por ti. Seguro que no se lo niegan, pero muchas veces no lo hacemos porque nos da que. Y entonces somos luz, somos sal, somos cobardes. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Por lo tanto, si yo creo la Biblia y al Cristo resucitado de la Biblia y me ha dado estas convicciones que acabamos de leer, esas creencias, yo debo aprender que mi santidad va acompañada de evangelizar. Predico con mi carácter y con mi boca. No piense que el evangelio va a llegar solamente con su ejemplo, no, hace parte, pero Pablo dice claramente, si no fueran enviados, si no abriésemos nuestra boca, si no podemos, ¿quién va a conocer a Cristo? Nadie. Nadie. Dios dijo algo muy interesante, nadie busca a Dios. Dios nos busca. ¿Y cómo nos busca? A través de nosotros. Nosotros somos los que vamos buscando las almas perdidas y es Cristo que nos usa para buscarlos. No lo hacemos, terrible. Ahora, mira 1 Corintios capítulo 11. Entonces, no solamente somos luz, no solo somos sal para transmitir el mensaje como creyentes, sino que tenemos una gran responsabilidad. Y este es un punto que muchos no tocan, pero a mí me encanta porque pensamos de la siguiente manera y lo decimos así. No, pastor, es que yo no soy bueno, yo soy pecador, yo no sé mucha Biblia, yo. Pero Pablo en capítulo 11, versículo 1, nos deja una responsabilidad. Que aparte de cómo transmito yo ese Cristo resucitado, eso que sé de convicciones, cómo lo paso a las otras personas, viviendo en santidad y predicando un evangelio, yo tengo la responsabilidad de inspirar a otros a amar a Cristo. ¿Cómo logro que mis hijos vengan a la iglesia? Yo vengo. ¿Cómo logro que ellos oren? Si yo oro. ¿Cómo logro que ellos se interesen en la Biblia? Si me ven estudiando. ¿Cómo logro que vivan en santidad? Si yo vivo en santidad. ¿Cómo logro que sean luz y sal? Si ven que yo no soy un cobarde hablando del evangelio en cualquier lugar. Yo tengo que inspirar a otros. No, pastor, es que yo soy un gusano pecador. Esto es yo no puedo, yo no. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo claramente que usted debe ser un inspirador, un faro para otros, que en medio de la oscuridad logren llegar a buen puerto. Usted tiene que ser un inspirador a otro y no le deje solo al pastor. No, mire, es que la iglesia, no, miren al pastor o que lo que el pastor, no. Todos, me incluyo, tengo la responsabilidad con mi familia y con la grey de inspirarme. Es lo que dice Pablo. Ser imitadores de mí, coma. Entonces hasta ahí me diría que qué presuncioso, qué orgulloso. No, Pablo está diciendo, como creyente tengo una responsabilidad, vivir como Cristo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién es el referente? Cristo. Pablo está diciendo,
Sí, yo soy un ejemplo. No me miren a mí, miren a Cristo, pero yo tengo la responsabilidad de inspirar a otros. ¿Cómo los jóvenes de esta iglesia amarán a Cristo si los hombres y mujeres que estamos de esta iglesia no amamos a Cristo? Va a ser imposible. Tenemos que inspirarlos. Siempre veo las grandes batallas y los grandes comandantes de ejércitos en la antigüedad. La forma de ganar sus batallas era que inspirando a sus hombres. Lean un poquito los grandes discursos de Napoleón antes de las batallas. Eso era, no, yo quería ir a pelear también. Mire cómo los espartanos en 300, Leonidas inspiraba a esos hombres, como Gedeón. ¿Cómo logran la inspiración hacer lo imposible posible? Entonces, si usted es luz y sale en su casa, en su hogar, en su familia, va a lograr inspirar a otros. Lo más lindo es que alguien le diga a usted al final de la jornada, yo quiero ser como tú. Es una vida de carácter. Y ahora esa frase los niños casi no la tienen, ¿sí saben? Antiguamente sí, yo quiero ser como mi papá. Ahora pregúntenle a los niños. Pregúntenle, hagan encuesta. Papá. Y la primera pregunta, no lo conozco. No sé quién es mi papá. O papá, el que viene cada 8 días. O papá, el que golpea a mi madre. O, o, o. Si no logramos que esta sociedad se inspire en Cristo, estamos perdidos. Y está perdido. Necesitamos inspirar a otros, que vean en nosotros que venir a la iglesia un domingo en la mañana no es pérdida de tiempo. Que venir a la iglesia a cantar es un gozo. Que venir a tener un tiempo de comunión, un tinto, es una alegría maravillosa. Mis mejores momentos son acá. ¿Sí saben? Yo se los voy a decir de primera mano. No es en mi trabajo. Yo no me tomo un tinto con nadie en mi trabajo. Cada uno anda en su cuento. Cuando se reúnen son unas manos de groserías así. Entonces, eso es una basura que uno escucha ahí terrible. Entonces yo, chao. Mi mejor lugar es la iglesia. Y si yo no logro inspirar a otros en eso, vamos a perder. Tengo que enseñarle a los niños que el mejor día de la semana es el domingo. Porque va a la iglesia y en la tarde ya hay helado o pizza. Claro, claro, redondo. Y para los adultos, pollito asado. No se cocina en casa. Entonces, mire que eso debe llevar nuestra vida a inspirar a otros. ¿Cuál es el problema? Que ya no hay personas que inspiren a otros. Ya no quiero tener la responsabilidad. No, no, miren al pastor, miren, sí, miren al Señor. Amén, amén. Pero no, no me miren a mí. No, Pablo está diciendo, yo tengo una responsabilidad como creyente de vivir en santidad, de ser luz, de ser sal y ser inspirador de otros. Me encanta el grupo de alabanza cuando tengo hombres y mujeres, eh, voy a decir el nombre, no por edad, sino son ancianos de nuestra iglesia. Lo digo por experiencia. ¿Saben qué hacen esos ancianos ahí? Están ahí ellos, todos los jóvenes como que se van pegando. Se van. Eso los inspira, los anima. Ver a Fernando con corbata, ¿usted cree que le inspiran a los jóvenes? ¿Ya eso los ha visto? Ya tienen chaqueta, camisa, la corbata, bueno, ahí negociamos. Pero verlos pasar con todo el cariño, con tenis, blues rotos y camisas. ¿Cómo logramos cambiar eso? Por imposición, el pastor dice, el que no esté vestido no canta. No, yo no hago eso. Porque eso se llama convicción e inspiración. Alguien inspira, yo me convenzo y honro a Cristo.
No es que el pastor lo imponga, sino su corazón lo va llevando a eso. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado ha impactado su vida y le afirma sus convicciones. Digamos el último. Hechos capítulo 16, versículo 30. Hay un evento muy lindo que dice, cuando Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. Que habla de evangelizar, llevar el evangelio a todo mundo. Finalmente, tercero, y en cuanto a cómo mostrar que esas convicciones bíblicas las debo mostrar a otros. Primero, santidad. Segundo, el de compartir el evangelio. Y tercero, servir al Señor en el poder del Espíritu. Una de las cosas muy importantes del creyente es servir. Vayan a Hechos capítulo 1, usted ya lo conoce, versículo 8. Cuando el Señor parte, entonces queda un problema, un vacío, ¿sí? Queda un vacío, y entonces los apóstoles, como todo ser humano, ¿y ahora qué hacemos? El Señor era nuestra fortaleza, el Señor vivo era nuestra inspiración, el Señor era el que nos llevaba, hasta nos daba comida, y entonces el Señor dice, no se preocupen, vamos a venir con el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Servir al Señor es el otro acto que demuestra que el Jesucristo resucitado ha impactado mi vida. Y servir es venir a la iglesia y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pastor, hay mucho que hacer, demasiado. Hay mucho. Por lo tanto, nos da poder, porque el Espíritu Santo lo que nos hace es, nos enseña, nos corrige, nos ilumina, nos da discernimiento, sabiduría para vivir por fe. De tal manera que recibimos el Espíritu Santo el Espíritu Santo está hecho para evangelizar y para servir en la iglesia. Son dos elementos que nos da poder. ¿Y a quién servimos? Al Señor. Miren, dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Cierro con este versículo. Colosenses capítulo 3. Versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de qué? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor, ¿qué? Servimos al Señor en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que todas esas convicciones que aprendimos hoy, que el Cristo resucitado ha impactado mi vida y me ha dado unas convicciones bíblicas, tengo que llevarlas a una realidad? La Biblia no solo hay que tenerla acá, sino ponerla acá y llevarla allá. ¿Cómo lo logro? Con la santidad de mi vida, siendo luz y sal de un inspirador a otros, llevando el Evangelio y finalmente decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sirviendo. Sirviendo a través del poder del Espíritu Santo. ¿La iglesia necesita servidores? Sí. ¿Necesita trabajo? Sí. Si queremos crecer, necesitamos servir y hacer. Cierre sus ojos esta mañana para terminar. Quisiera solamente hacer una pequeña reflexión en oración. Si usted no conoce a Cristo como Salvador personal esta mañana, yo le invito a que reciba a Cristo resucitado como su Salvador. Y eso va a cambiar su vida. Le va a impactar y le va a hacer ver la vida de otra manera. Y usted puede recibirlo esta mañana con todo su corazón y decirle, Señor, quiero que vengas a mi vida e impactes mi vida y me cambies de esta rutina, de esta tristeza, de este dolor y me pases a vivir de una manera sobrenatural contigo. Y le aseguro que después de recibir a Cristo, su vida será transformada, será vivificada y pasará de muerte a vida. Y cuando usted viva esa vida en Cristo, le permitirá impactar la vida de otros. Lo más lindo que nos puede pasar como creyentes es que alguien diga alguna vez, tú me llevaste a los pies de Cristo.
Tú me regalaste una vida. Tú me trajiste a la iglesia. Gracias por haberme traído la salvación a mi vida. Y eso es el impacto del Jesucristo resucitado. No solo en tu vida, sino en la vida de nuestra familia, en nuestros hijos. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana por tu palabra. Que hay esta mañana alguien que no te conoce, allí en su corazón, en su mente, pueda hacer esta pequeña oración de fe. Oración que nos salva, pero abre la puerta de una convicción verdadera de amar y seguirte, Señor. Allí en su mente diga lo siguiente conmigo: Señor Jesús, reconozco mi pecado, reconozco, Señor, que estoy perdido. Yo he escuchado el Evangelio que moriste en la cruz por mis pecados, que has resucitado, Señor, y que haces una obra maravillosa en mi vida. Hoy, Señor, quiero como Tomás. He sido incrédulo y ajeno a ti, pero hoy, Señor, quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Que ahora lleves mi vida a una vida de santidad, a una vida de integridad, a vivir la vida de otra manera, a seguir tus pisadas maravillosas, Señor, a vivir el Evangelio real en mi vida y a vivir en el poder del Espíritu. Solo sé que no puedo. Pero sé, Señor, que si tú vienes a mi vida, será de ánimo. Señor, todo esto lo pedimos en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta mañana. Despídanse, por favor.